Cuando una palabra no envuelve el significado que está destinada a transferir, deja de ser útil. Tampoco se debe utilizar el lenguaje ignorando la connotación. Es por eso que utilizo la palabra criptoanarquismo, porque su esencia es la descentralización del poder, sin importar si es público o privado. Las palabras público y privado son una tragedia para la comunicación. Público supuestamente significa de todos, pero sabemos que lo público le pertenece a una banda de mafiosos cubiertos por banderas. Privado indica privar. Sin embargo, puedes entrar a un restaurante con más facilidad que al Congreso. Mejor es utilizar las palabras estatal e independiente. Lo independiente incluiría, por supuesto, a lo comunitario. Aún así, este paradigma no nos permite ver la importancia de la descentralización. Aquí hay que tener cuidado, pues las palabras suelen chocar y herir las identidades de los interlocutores que pierden la calma. Lo que importa es la capacidad de imaginar algo en común. Aun si no se está de acuerdo, luego se puede conversar. No es correcto utilizar la palabra anarcocapitalismo para significar descentralización. Tampoco la palabra comunismo o voluntarianismo, pues el poder puede centralizarse en Google, en Coca-Cola o en el Vaticano. También en una comunidad de hippies o en una secta. Y por último, la Matrix es voluntaria. La voluntad es un misterio. Ojalá la voluntad estire sus velas hacia la estrella del criptoanarquismo. Es el momento de, si te interesa, referirte a este video. El ismo significa un paquete de ideas relacionadas entre sí. Suele molestar por frívolo, y antes de que salten los filósofos a criticar el edificio de la ideología, hay que pasar a los detalles. La vigilancia es voluntaria. El código abierto también. Y el principio de no agresión les sirve de hamaca a los dos. Ahí duerme el pensador libertario que no se da cuenta que la agresión ya fue iniciada. Es difícil ver la violencia en la ley cuando cada 4 años te postras en una urna y tomas una hostia del cuerpo de la bandera. No hay tal principio de no agresión. O, mejor dicho, es opcional y a veces inadecuado. ¿Puede una institución vigilar al mundo entero voluntariamente? Otra puede enriquecer todo el uranio del mundo en una isla voluntariamente. Otra puede convencer a los feligreses que sus familiares están en el limbo y a menos que compren un papel, no saldrán de ahí. De hecho, la palabra agresión requiere ser decisivo, pues si te convenzo de que hay bombas de destrucción masiva en Medio Oriente, ¿te agredo? Si no te cuento que hay otros barcos que llegan con más comida mientras tú y tu familia esperan hambrienta en el puerto, y me aprovecho de tu ignorancia para venderte mi poca mercancía a un precio desorbitante, ¿te agredo? Si pago a un par de científicos para que no investiguen más sobre los efectos del electromagnetismo en el cuerpo, ¿te agredo?
Si diseño la experiencia de usuario para volverte idiota, te agredo. Sin duda, el espíritu crístico de la no agresión es un bien, pero no es lo único natural, ni es suficiente si lo que se quiere es la descentralización del poder. La ciencia abierta y transparente es una opción que tenemos como humanidad. Pero regresemos a Cristo, pues estábamos llegando al meollo del asunto. El filósofo libertario cree que tiene un derecho natural, que solo por existir una luz cae del cielo otorgándole unos derechos mágicos que la civilización debe desenterrar. Y la palabra mágico es clave, pues nos cuenta que le pertenecen al mundo de la imaginación. La imaginación, sin embargo, es vasta y algunos dirían infinita. Vivimos en el mundo del medio, entre la imaginación y la materia. Cuando se entiende que la imaginación no es nuestra, sino que nosotros somos de ella, la palabra imaginación deja de ser útil y se utiliza otra nave, quizás arquetipos o espíritus. Y si se comprende que también somos materia, pulsos eléctricos y átomos, la conciencia se entremezcla con el todo y podemos utilizar la palabra dioses a medida que nos acercamos al gran misterio. Cristo es una parte de nuestra psique, pero no es toda nuestra psique. El libertario que cree que tiene un derecho natural está envuelto en la herencia monoteísta de tantos siglos. Nietzsche, con las manos ensangrentadas, se preguntaba qué haríamos tras encontrar muerto al Dios del siglo XIX. La respuesta está por verse, pero espero que entendamos que son muchos los dioses, muchos los nombres, muchos los ríos, o un nombre impronunciable y un río muchas veces. Cristo no es todo el río y el derecho natural no es natural. La naturaleza no es un monolito, es incluso contradictoria. La guerra es natural. El poder, para la parte de la psique que busca el poder, es algo esencial, pues permite escribir qué ocurre sobre la tierra. No importa matar a una persona para sentarse en el trono. No importó lanzar una bomba atómica en una ciudad llena de gente inocente por segunda vez. La danza de la lucha de poder deja hilos de sangre en el escenario. Una tradición quiere dictar la ley. Otra tradición no quiere ser aplastada y condenada al olvido. Cuentan que el orfebre del dios de la guerra esculpió el trono, que Marte paseaba por la orilla cuando encontró a una mujer hermosa. Tuvieron 2 hijos, Rómulo y Remo. El primero, desde una montaña, lanzó una daga que marcó el lugar donde se fundó Roma. La mitad del bosque está en constante lucha. Hay unos árboles que sueltan químicos para alertar a otros de la llegada de un elefante. Hay otros árboles que generan incendios de los que solo ellos sobreviven. Alelopatía. Sin embargo, hay también tigres que no se comen a las crías de sus víctimas
y gatos que abrazan pájaros y perros que juegan con delfines o salvan otros perros en la carretera. En algún punto de la evolución de la conciencia surgió el afecto, el resplandor que predeció a Krishna y a Cristo. Este último fue protagonista de la historia más contada hasta ahora. El movimiento tectónico en la mente humana tras su mensaje hizo que nos obsesionemos con él. Especialmente durante las últimas cruzadas y las subsecuentes inquisiciones. Todo lo demás fue del diablo. Se entenderá que las historias dan forma a la civilización y que nosotros vivimos en las historias. La dualidad le otorgó a Moisés, a Tomás de Aquino y a John Locke la piedra donde escribieron lo que desde el siglo de la Ilustración llamaríamos natural. Logos dibujó sus razones en la Constitución y de la mano de Kant la Academia se tomó el púlpito. Un cristiano que conoce su libro sagrado sabe que la narración de Cristo no es la única. Antes hubo un adversario que cayó al mundo, un diluvio, una manzana, un árbol y una serpiente. Y habrá un gran juicio y un apocalipsis. La guerra acompañó a Caín y a la búsqueda del Santo Grial. La guerra aplastó a América y en el siglo XX hizo eco en todos los pasajes de la tierra. Con pocas excepciones, los hijos de Abraham, incluso en su rama islámica, han demostrado ser las tradiciones más sanguinarias de la historia. A menudo bajo la sombra de los muros del Vaticano. Y así como nació el afecto en la conciencia humana, en algún punto también nació la voluntad imperial. Un dios se tomó el Olimpo después de que Sargón escuchara a Inanna. Yahvé persistió en Babilonia y una tribu salió del Titicaca con la misión de expandirse. No hay derecho natural de nada. La naturaleza es una lucha de poder y cuando hay un sol negro en el cielo, se puede ver que Marte sigue en su trono tras la musa de la patria. No es un orden natural el que buscamos. Es uno que nos permita crecer. Es una opción de tantas configuraciones posibles como de rostros humanos. La descentralización del poder es la respuesta racional ante el análisis del funcionamiento de las mafias. Es una idea que se nutre de uno de nuestros instintos, el de subir hacia el sol como una papa, pero no de todos nuestros instintos. El que cree en el derecho natural quizás no lo sabe, pero piensa en términos similares a Dios está de nuestro lado. Y los profesores, desde sus bibliotecas divididas en pequeñas parcelas tan lejanas a la guerra, son incapaces de ver que la agresión ya fue iniciada. Que la justicia no tiene por qué ser un monopolio, y más aún, con la tecnología correcta, podría ser descentralizada. Y que el molde de la ley que la espada forja se define con coerción.